Dice tu palabra en aquella carta, aquel amado hijo, en la carta, en aquel discípulo, Señor, que la oración de fe sanará a aquel que está enfermo. Que la oración del justo puede mucho, y ese justo se llama Jesús. Esa oración que Él presenta, dice la carta, Señor, el libro de los Hebreos, que Él está eternamente para interceder por nosotros ante el Padre. Esa es la oración en la cual confiamos. No confiamos en la oración, Señor, de una persona que pueda fluir en dones, sino confiamos en la oración del justo que puede mucho. Y ese justo es, como dice el primer capítulo, Señor, el libro de los Salmos, que es aquel bienaventurado varón que no anduvo, Señor, en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores y ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová medita de día y de noche, y es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Esa es la oración en la cual nosotros confiamos hoy. En la oración que Jesús levanta para interceder eternamente por nosotros, dice Hebreos. Esa es la oración con la cual yo bendigo a tu pueblo, Señor, que dice, Señor, el libro de los Números. Así bendecirás a mi pueblo. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es la oración en la que confiamos, en la oración del justo, en la oración del hijo, que como hijo, Señor, tiene un celo por su casa y que anhela que nosotros, como sus seguidores y sus discípulos, seamos fieles creyentes, Padre, de guardar su casa, de cuidar su iglesia, de administrar su grey, de servir al cuerpo y tomar nuestra función como parte del cuerpo. Padre, yo bendigo esta mañana y te ruego y te pido con todo mi corazón que tú nos des un corazón entendido y nos abras las ventanas de los cielos para poder recibir todo lo que está escondido en tu palabra y que es para aquellos que te aman, para que se cumpla lo escrito por el profeta mayor, que en estos tiempos, Señor, tú harías que subieran tus palabras, Señor, al corazón del hombre, y lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, son esas palabras que tú tienes reservadas para aquellos que te aman. Y hoy queremos amar tu palabra, vivir tu palabra, gozar tu palabra, para poner en práctica todo lo que en ella está escrito. Porque al poner en práctica todo lo que en ella está escrito, dice el libro del Deuteronomio capítulo 28, todas estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. En el nombre de Jesús. Si alguien por internet, alguien en cualquier otra ciudad que está recibiendo este mensaje, está pasando por enfermedades, tribulaciones o angustias, que tu palabra, Señor, llene y libere al cautivo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede darle un aplauso a Dios conmigo? Puede tomar su lugar. Durante las 2 semanas anteriores, hemos estado llevando una continuidad para poder enseñar de parte de Dios cuáles son esas 3 tipos de casas que la Biblia me enseña, que yo tengo por descubrir, por mirar
y por aprender de la Escritura. Amén. Hemos dicho que la primera casa que Dios establece y crea con el fin de diseñar una nación, una sociedad, es la familia. Y qué importante es que la esencia del Padre esté en la familia para poder conducir nuestras casas conforme a lo que Dios diseñó. Y no tanto a nuestra creencia, a nuestras costumbres o a nuestros hábitos, sino conforme a lo que Dios diseñó, para que podamos llegar a ser familias prósperas en todas las áreas. No solamente en las áreas físicas o materiales, sino, dice la Escritura, en todas las áreas. Y según la carta de San Juan, si yo no me equivoco, es la primera carta, capítulo 3, él mismo escribe y dice: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. Pero dice cómo, y dice: así como es prosperada tu alma. Amén. Así que en la familia nosotros obtenemos la esencia del Padre. Pero hay una segunda casa que hoy quiero enseñarle, y Dios quiere nos alcance el tiempo para poder mirar cada uno de los detalles. Y es que tenemos que saber que la iglesia es también el lugar de la presencia del Hijo. La iglesia es la casa del Hijo. Mire, existen tres tipos de casas. La casa del Padre, llamada familia. La casa del Hijo de Dios, llamada cuerpo de Cristo o iglesia. Romanos lo enseña y dice que somos del cuerpo de Cristo miembros, no de una organización. Y aquí es donde yo quiero que usted me ponga atención. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo, que según la carta a los Romanos dice, en el cual todos nosotros somos miembros los unos de los otros. Y aunque no todos somos ojo, y no todos somos lengua, y no todos somos oído, cada uno de nosotros fuimos diseñados para ser parte del cuerpo de Cristo, al cual la Biblia lo llama la iglesia. O la Biblia le llama la iglesia, que es lo mismo que el cuerpo de Cristo. Pero también la Biblia lo llama la casa del Hijo. Y la tercera casa que aparece en la Escritura es el templo, la casa o el altar del Espíritu Santo, llamado cuerpo, que es su cuerpo físico con el que usted se conduce y sostiene relación con la presencia de Dios en la manera personal. Así que yo quiero invitarle a que vaya a San Mateo capítulo 21, Evangelio según San Mateo capítulo 21, verso 12 al 14 o hasta el 15. Porque yo quiero mostrarle en la Biblia que cada una de estas casas tiene una especialidad, tiene una particularidad que nos muestra toda la deidad de Dios. Y es donde podemos darnos cuenta de qué hemos hecho con la iglesia. Yo estuve explicando y es qué hemos hecho con las familias. ¿De qué tipo de familias hemos creado? ¿Qué cosas hemos hecho con nuestra casa y qué cosas hemos hecho nosotros como padres? Pero terminando la semana pasada esa ilustración, quiero avanzar a este lugar donde en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos 2 en delante, usted encuentra al Hijo de Dios yendo a tomar su lugar en su casa, y la Biblia literalmente lo muestra, y muestra a Cristo llegando a un lugar donde el diseño que había dejado ya no está. Hoy nos preguntamos, ¿por qué le pasan tantas cosas a las iglesias cristianas cuando la respuesta es tan sencilla? Porque hemos violado el diseño original de la iglesia. Porque hemos trasladado la iglesia, convertirla en una organización y no en la casa de oración. Hemos convertido la iglesia en el centro de espectáculo espiritual y no en el lugar de relación. Hemos convertido quizás la iglesia en el lugar donde la gente recibe paz, pero no instrucción. Hemos convertido la casa de Dios en el lugar donde la gente puede obtener favores y bendición, pero no revelación de la palabra para conducirse en el caminar en Cristo. Y San Mateo dice esto:
Y entró Jesús en el templo. Esa palabra templo en el original es tabernáculo. ¿Qué fue lo que el pueblo de Israel erigió en el caminar que estuvo en el desierto cuando Moisés, según el Éxodo 19, según el Éxodo 20 y según el Éxodo 21, Dios le mandó que hiciera, era que levantaran un tabernáculo? Y usted puede encontrar la historia desde el capítulo 19 del Éxodo hasta el capítulo 35. Y usted se dará cuenta de qué fue lo que Dios mandó que el pueblo de Dios le levantara. Y era un tabernáculo. Así que ese tabernáculo o ese templo es el símbolo de una casa. Pero mire lo que dice. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban. ¿En dónde vendían y compraban? En el templo. ¿Ok? ¿Qué se hace hoy en día en la iglesia? ¿Qué está sucediendo en la iglesia hoy en día? Lo mismo que el Evangelio según San Mateo y según San Lucas registra en estos pasajes. Muchas veces hemos convertido a la iglesia en un lugar donde se compra y se vende. Pero hemos dejado el diseño original, que es que podamos entender que la iglesia es la casa del Hijo. Y mire lo que dice ahí. Voy a tratar de irme paso por paso, pero quiero llegar a una parte importante. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, verso 13, escrito está, ¿qué dice ahí? Mi casa. ¿Qué cosa dice ahí? Mi casa. No está diciendo mi club. No dice tampoco mi organización. Tampoco dice mi religión. Ahí dice mi casa. Casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Hasta ahí. La palabra de Dios me enseña que cuando Jesús entró en el tabernáculo o en el templo que se había erigido para que se ofrecieran los sacrificios anuales, se había convertido en un mercado. Y cuando la Biblia enseña este pasaje, hágame la pregunta y dígame, ¿en qué momento entró Jesús? Pregúntame, ¿en qué momento entró Jesús? Era el tiempo de llevar los sacrificios al altar. Era el tiempo donde se tenía que hacer el perdón del pecado anual, o se presentaban los sacrificios anuales para perdón de pecados según la ley. Jesús entra al templo y sube al templo en el momento en el que todo Israel venía para ofrecer sacrificios a Dios, para que Dios perdonase durante un año más el pecado de su pueblo. Y Jesús llega en este momento, en tiempos cercanos a la Pascua, y sube a Jerusalén, y lo que mira es que no encuentra su casa, sino encuentra un mercado. La Biblia dice, el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Por eso es importante entender que el cuidado de mi familia se verá reflejado en la iglesia. Según vivo en casa, va a ser el reflejo de lo que yo soy en la iglesia. Y lo que yo soy en la iglesia se va a transmitir allá afuera en el mundo. Porque Dios es un Dios de orden. Y no podemos decir que estamos cuidando a la iglesia cuando aún hay desórdenes en casa. Y ahí puede haber dificultades y luchas y situaciones en casa, pero estás responsabilizándote y ordenando tu casa para poder cuidar a la iglesia. Y entonces Jesús llega y dice, ¿qué es lo que están haciendo con mi casa? La iglesia es la casa del Hijo. La iglesia es la casa donde la presencia del Hijo tiene que manifestarse. Es sorprendente que la gente se asombre de milagros en la iglesia. Eso debiera de ser lo más normal entre nosotros. Es sorprendente que la gente hoy en día predique acerca de asombro por mirar ángeles. Eso debiera ser lo más normal en la iglesia. De que la gente mire demonios y se sorprenden. Eso debiera de ser lo más normal. Porque cuando el reino de Dios se establece en un lugar, el reino inferior se desarraiga y entonces los demonios se manifiestan y la gente tiene que ser libre. Porque donde Jesús llegaba, el mundo espiritual se manifestaba. ¿Me explico?
La iglesia es la casa de oración donde debiera de manifestarse la gloria de Dios. Sin embargo, ¿qué encontramos hoy en día? Encontramos que la casa de oración no se ha vuelto casa de oración, sino una casa de mercado o un lugar de mercadeo. Y la Biblia comienza diciendo que cuando Jesús entró en el templo, echó fuera a los que compraban y vendían. Hay cosas en la iglesia que no podemos permitir que sucedan porque es la casa del Hijo de Dios. Y tenemos que echarlas fuera de nuestras vidas. Tenemos que sacarlas de nuestro corazón. Tenemos que sacarlas de la iglesia. Y lo primero que menciona es que echó fuera a los que compraban y vendían. Pregúnteme, ¿qué compraban y vendían? Animales para el sacrificio. Los elementos para ofrendar o para ofrecer las ofrendas, como la harina, como el trigo, la cebada, como las palomas, como todo. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué en el lugar donde se debiera de estar orando, la gente que está a cargo de ese lugar está permitiendo que se compre y se venda? Pregúnteme, ¿por qué? Porque sucede lo que hoy pasa, que la gente está más preocupada por la ambición de obtener a través de la religión que llevar a la gente a un encuentro con Dios. Por eso usted mira a la gente venir en tiempos de entrega de despensas a 3,000 personas, pero convocas a la oración y llegan 30. Y estoy hablando de mucha gente. Pueden llegar solo 3. Porque el diseño original va en contra de todo lo que el hombre quiere. Y la iglesia, al ser la casa del Hijo de Dios, no se sostiene por lo que se hace en las actividades. Y voy a entrar en un terreno bien difícil. No es lo mismo servir que ser activista. La gente piensa que por estar todos los días en la iglesia está más cerca de Dios. No, eres activista. No tienes relación posiblemente. Porque he encontrado familias que están a punto del divorcio porque la mujer nunca está en la casa sirviendo a su esposo y a sus hijos como debiera, porque está comprometida pasándosela en la iglesia. Porque el pastor le dice, aquí debe de estar usted, hermana Chonita, todos los días. Porque tenemos lunes de servicio, martes de entrega de pan, miércoles de conversión de no sé cuánto, jueves de helados y payasos para los niños, viernes de oración por las viudas, sábado de oración por los huérfanos y domingo de culto. ¿Cuándo tiene tiempo esa mujer de estar en su casa? ¿Cuándo tiene tiempo ese hombre de estar en su casa? Eso no es relación, eso es un mercado. ¿Me estoy explicando? Porque pensamos que por tener muchas actividades tenemos relación con Dios cuando eso no tiene nada que ver. El activismo es totalmente diferente al servicio. Y yo veo a familias en riesgos de divorcios, separaciones y problemas conyugales porque la gente se la pasa en un activismo en la iglesia, pero sin orar. Se la pasan haciendo mercado en la iglesia. Se la pasan vendiendo tamales, pan con leche, pan con café, pan con no sé qué tanto. Y eso no significa que hay una relación con Dios y que es lo que Dios quiere. Significa que la gente es activista porque van en busca de la ambición, de lo que pueden obtener de los demás. Y quizás hay pastores o líderes que hemos hecho de la iglesia un diseño totalmente diferente a lo de la casa de Dios. Yo prefiero que usted venga a 2 o 3 servicios, pero que venga a enamorarse de Dios, que a tenerlo toda la semana ocupado aquí en la iglesia haciendo cualquier cosa menos orando y menos buscando de Dios. Prefiero que usted venga 2 servicios a la semana, pero que en esos 2 servicios usted le entregue el alma al Señor, usted le entregue el corazón a Dios, metiéndose a la revelación de la palabra, metiéndose a la oración y teniendo comunión con el Espíritu Santo y buscando juntos el poder de Dios, la presencia de Dios, la adoración. ¿Me explico? Que tenerlo usted toda la semana viniendo con una familia enojada porque usted nunca está presente para hacerse cargo de su casa. Y vuelvo al texto. El que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará la iglesia? Y hay gente que se desgasta en actividades de la iglesia y eso no significa que Jesús avale que tú eres la casa de oración. Porque ellos se desgastaban comprando y vendiendo
Y lo que hace Jesús es que lo echa fuera. Porque la iglesia no es un mercado. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia no es un lugar donde nos ponemos de acuerdo para hacer actividades humanas solamente y de beneficencia por ser misericordia. Eso es misericordia y eso es parte de lo que tenemos que hacer todos los días. Evidentemente, en los días de Christmas, todos se nos duele el corazón y salimos a las calles a regalar comida, abrigo y despensa a homeless, a personas en necesidad, y eso es bueno, necesario y es justo, es lindo. Pero eso no significa que Dios avale que tú estás sirviéndole. Significa que tú tienes misericordia y que quieres cumplir, pero eso es algo que se hace siempre, no solo en temporadas. Porque Jesús dijo algo: a los pobres siempre los tendréis, a mí no siempre me tendréis. ¿Me estoy explicando? Usted mira las actividades de Reino Kids, Kingdom Kids, payasos, skydances, eso es genial, a mí me encanta eso. Pero tenemos a gente llena, emocionada. Pero a la siguiente semana, de los 200 que vinieron a tu evento de niños, solo llegan 5. Porque la gente no tiene despierta una necesidad de Dios, porque no miran en la iglesia que sea la casa del Hijo, sino es como un mercadeo. Y lo primero que Jesús hace es echar fuera a los que venden. Ahora, si yo me voy despacio en la enseñanza para comprender cuál es el diseño de la casa de oración, yo quiero que usted vea detenidamente qué dice San Mateo. Ahora, yo no estoy en contra de que se hagan actividades, eso es lindo. Estoy en contra de que la iglesia se convierta en un club social. Porque la iglesia no es un club social. La iglesia es la casa del Hijo de Dios, donde usted viene a tener una relación y encuentro personal con Jesús, para que Jesús transforme las áreas de su vida por el poder de la palabra que sale de quien Dios usa, para que cuando usted vuelva a casa y usted tenga la dificultad en casa, usted ya va fortalecido con lo que ha recibido en la casa del Hijo. Así que Jesús echa fuera a los que compraban, pero también vendían. Pero me llama la atención algo más, y esto es algo sumamente importante. Había 4 clases de personas dentro de ese templo: los que compraban, los que vendían, los cambistas, y número 4, los que tenían las sillas sobre las palomas o los que vendían palomas. Esas 4 clases de personas existen hoy en la iglesia. Hay gente que compra. Oiga bien, diga por conmigo, ¿quiénes son los que compran? Los que van y dan ofrenda y diezmo para que Dios les dé más. Y pretenden comprar el favor de Dios con lo que otorgan. Oye, es que voy a dar más para que Dios me dé más. Mentira. El hecho de que des más no obliga a Dios a... Tú no puedes comprar a Dios con una ofrenda. Están los que compran en la iglesia. Hermano, voy a ayunar 30 días, hermano, para que Dios me conceda la petición de mi corazón. Puedes ayunar 60 días y Dios no te va a conceder nada si Él no quiere. A Dios no lo compras con ayunos. Es que voy a orar 7 horas diarias para que Dios conceda la petición de mi corazón. No, mija. No, mijo. La oración es para que tú crezcas en la relación con Dios. A Dios no lo compras con sacrificios, porque el único sacrificio que Él acepta es el que hizo su Hijo. A Dios no lo compras con religión. A Dios no lo compras con posesiones. A Dios no le compras el favor. Se llama gracia lo que Dios nos da. ¿Sí me estoy explicando? No estoy diciendo, y lo digo por la gente en internet que nos sigue, no estoy diciendo que no ores o no ayunes o no tengas actividades. Entendamos bien el concepto. Estoy diciendo que eso no significa que por hacer lo que hacemos Dios esté obligado a respondernos. Pero eso ayuda. ¿Me explico? Nos ayuda. Sin embargo, el espíritu con el cual lo hacemos es lo que hace la diferencia. Porque hay gente que da para manipular.
hay gente que da para comprar. He visto muchas ocasiones gente que me ha dicho, yo te voy a ayudar para que tu ministerio siga. No, pero no quieren que mi ministerio siga, quieren decirme cómo llevar el ministerio. Quieren manipularme al punto de decir qué debo predicar y qué no debo predicar. Ese es uno que compra. Y ahora están los que venden. ¿Qué venderán en la iglesia? ¿Se ha fijado este tipo de predicaciones de prosperidad, de engaño, en el que si tú quieres que Dios te bendiga, ven y haz pacto con Dios y trae tus $100 aquí a la ofrenda? Pacta con Dios. Eso es estar vendiendo un favor. Tú no puedes comprar un pacto con Dios. Una cosa es que en tu corazón la inspiración del Espíritu Santo llegue sobre ti y digas, Padre, esta es la señal de que yo te creo. Porque esta semilla trae fruto. Es totalmente diferente. Hay gente que vende el evangelio y no es por dinero, sino por fama, por gloria, por ambición personal. Hay gente que vende el evangelio transformando la verdad en mentira, porque si no lo hacen la gente se les va. Y dejamos de predicar la verdad porque pensamos que la gente no soportará la verdad y mejor cambio mi mensaje porque entonces mi mensaje no les va a gustar tanto. Y yo he escuchado mucho ese comentario. Justo ayer que estaba en Pampa, escuché ese mismo comentario y les dije lo mismo. Me dijeron, no, es que hay veces que la palabra no nos gusta. No, es que la palabra no es para que te guste, la palabra es para que te restaure. La palabra es para que te limpie, la palabra es para sanarte, la palabra es para alimentarte, la palabra es para volverte la casa de Dios. Y una casa se edifica a través de mucho trabajo. Pero también había otra clase de personas y son los cambistas. Diga por favor conmigo, cambistas. Pero échale ganas, diga, ¿qué es eso? La gente que comerciaba los tipos de cambio de las monedas, porque muchos extranjeros venían de fuera a adorar y muchos no usaban la moneda que se comercializaba en ese entonces en Israel, impuesta por Roma. Y muchos venían de muchos lugares y no podían pagar los impuestos, las cuotas o lo que se pedía para poder subir al templo. Y había gente que intercambiaba el cambio del mercadeo monetario, el cambio entre animales y granos, el cambio entre las diferentes esencias que se vendían para adorar en el culto, pero el cambista en la Biblia representa aquel que es fluctuante. Y en la casa de Dios hay mucha gente fluctuante, porque hoy se sienten llenos de Dios y dan con todo el corazón a Dios. Pero la semana que entra ya no están tan llenos y ya no sienten que Dios les habló, entonces ahora ya no sirve. Una persona fluctuante es como dice Pablo, que es como un niño fluctuante que es llevado por cualquier viento de doctrina. Un cambista es una persona que está en la iglesia, pero es fluctuante siempre en su fe. Y constantemente su parecer cambia. Hoy está de acuerdo con la palabra. El domingo que entra no estoy de acuerdo porque esa no me gustó. ¿Sí me estoy explicando? Una persona de doble ánimo es una persona fluctuante. ¿Y por qué encontramos esto en la iglesia? Porque hemos dejado de ser la casa de oración para convertirnos en la casa del placer. ¿Sí me entendió eso? Hemos cambiado el diseño de ser la casa de oración en el que la gente pueda encontrar en nosotros la voz de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Cristo que se transmite por la oración y la palabra. Y la gente busca la casa del placer. Entonces, hacer muchas actividades no significa que estoy sirviendo. Y tener pocas actividades no significa que no tengo comunión con Dios. Porque depende de mi relación en Cristo y con la iglesia. ¿Sabe por qué mucha gente, póngame atención acá porque el niño nos distrae mucho. ¿Sabe por qué mucha gente ha dejado de orar en la iglesia? ¿Sabe por qué mucha gente usted le pregunta, vamos a orar, es que no sé qué decir?
¿Sabe por qué mucha gente no sostiene ni 30 minutos de oración continua en la iglesia? Porque no se les ha enseñado a amar la palabra. Cuando no se ama la palabra escrita, no se tienen oraciones que elevar. Porque según el libro de los Salmos, capítulo 119, esa es la oración más larga de un hombre que la escribe porque amaba la palabra. Es el salmo más largo de toda la Biblia, si yo no me equivoco. ¿Por qué es tan largo ese salmo? Porque todo lo que fluía de esa oración era la palabra, que la persona que lo escribe lo amaba. David amaba la palabra escrita. ¿Quieres poder orar más? Lee más la palabra. ¿Quieres poder entender más la palabra? Ora más. El detalle es que la oración se vuelve una carga pesada en nuestro espíritu porque hemos estado fluctuando o hemos estado solo recibiendo lo que alguien nos ha vendido, pero yo mismo no lo he experimentado. Pero lo cuarto y más triste que a mí me preocupa es que dice la Biblia que no solamente echó fuera a los que vendían y a los que cambiaban, y les tumbó las mesas. Oiga bien, todo en la Biblia tiene un significado y no están escritas por cualquier cosa. La Biblia se enseña sola. Y la mesa, diga por favor conmigo, la mesa es el lugar de la comunión. Cuando nosotros somos fluctuantes en nuestra comunión con los hermanos, siempre encontrará gente que está en pleito con otro hermano. Cuando no se respeta la relación entre hermanos, entonces el espíritu de división divide una iglesia. Porque cuando no se respeta el pacto y la comunión entre unos y otros, Satanás es más fácil que se meta por la puerta de atrás con alguien al que siempre está inconforme en la iglesia. Ay, es que Charlie no debiera de predicar tan duro. ¿Y entonces cómo predico? ¿Me explico? Es que yo no predico duro. Es que yo creo lo que dice aquí. Y la Biblia me enseña que la mesa es el lugar de la comunión. Es el lugar de los acuerdos. Pero también es el lugar donde Dios pone a tus enemigos enfrente para ver qué tú vas a hacer. Diga por favor conmigo, ¿dónde viene eso? Libro de los Salmos, capítulo 23. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Para qué sirve la mesa? Para que tú te sientes a comer. ¿Para qué sirve la mesa? Para que tú te sientes a tener comunión con alguien, para que mires lo que Dios va a hacer. Cuando no hay comunión con la presencia de Dios, ¿cómo sabrás de qué manera Dios derrotará a tus enemigos? Por eso el libro de los Salmos, capítulo 23, en ese verso enseña y dice, porque tú aderezarás mesa, que es aderezar, es preparar, que es aderezar, es sazonar, que es aderezar, es cubrir con todo, o cubrir con aderezo, o cubrir con esplendor algo, para yo mirar lo que viene. Por tanto, ¿qué es lo que había en esa gente? Gente que estaba usando las mesas para cambiar monedas, cambiar artículos, cambiar todo. Quiere decir que realmente en la iglesia no había una comunión. Diga por favor conmigo, ¿qué había? Un interés. Es muy triste cuando en la iglesia nos hablamos por interés. Ay, es que como el hermano tiene una constructora, déjame lo vuelvo mi mejor amigo. Ay, pero es que el hermano no trae trabajo. Ahora déjame busco al pastor Carlos porque él tiene otro negocio, mi mejor amigo. ¿Y sabe qué? Eso es interés. Cuando la gente se conduce por el interés, no desarrolla una comunión y una amistad, sino solamente una ambición. Y cuando la gente se mueve por la ambición, tarde que temprano, esa amistad se destruirá. Porque alguno de los dos fallará a sus propios principios y a sus propias creencias. Porque la ambición es la raíz de todos los males. Dice el amor al dinero. Es la raíz de todos los males. No digo que no hagamos negocio sano para que yo pueda bendecir a alguien y sea bendecido con la vida de alguien. No digo que no se deba. No digo que no se pueda. Digo que hay que tener un corazón íntegro para poder hacer un negocio sano. Hay que tener un corazón maduro. Hay que tener honestidad en el espíritu para no cambiar mi relación con alguien solo porque hubo una falla en el negocio.
Número 4. La Biblia dice algo muy importante, pero dice aquí: y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Se ha preguntado usted por qué la Biblia da datos tan específicos que uno dice, ¿y eso qué tendrá que ver? Pues a qué nos importa a nosotros las sillas, pero ahí dice, y las sillas. ¿Me puedes poner el verso anterior, por favor, hermana? Y las sillas de los que vendían palomas. Diga por favor conmigo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Cuando la Biblia me habla de una silla, me habla de un trono o un lugar de autoridad. Ejemplo, Isaías capítulo 6 dice que él miró al rey sentado en un trono. Y dice, y miré al rey o miré al Señor en un trono alto y sublime. Cuando la Biblia me habla de una silla, o la persona está gobernando, o la persona está poseyendo autoridad, o la persona está enseñando. Para eso es una silla en la Biblia. Entonces dice la Escritura, Evangelio según San Lucas capítulo 4, que cuando Jesús entró a la sinagoga, leyó la porción del libro del profeta que dice, por cuanto me ha ungido Jehová, para dar las buenas nuevas, para liberar a los cautivos, para sanar al quebrantado del corazón, para pregonar el año agradable del Señor, para darle vista a los ciegos. Y dice, y enrollando el libro, se sentó. Pregúntame dónde se sentó. Todas las sinagogas tenían una silla como el símbolo de la esperanza de que un Mesías vendría a tomar el trono de David. Cuando Jesús estaba enseñando en la sinagoga y enrolló el libro del profeta Isaías y comenzó a predicar, dice que él se sentó y dice, y toda la gente se quedó mirándolo. Ese lugar nadie se sentaba, sino solamente era el lugar reservado para el Mesías. Cuando Jesús tomó en esa silla y se sentó, automáticamente Jesús estaba diciendo, ha llegado el tiempo. Y él suelta esta palabra y dice, el día de hoy se ha cumplido frente a vosotros esta escritura. Y toda la gente dice que se admiró y se quedaron asustados, se quedaron pasmados. El original dice, y quedaron atónitos, boquiabiertos, porque ese lugar era el lugar que los judíos reservaban para el Mesías. Y cuando Jesús entra en este templo, o entra al templo que había en Jerusalén, lo que encuentra es a personas apropiándose de la gracia del Espíritu Santo. Porque no sé si usted lo sepa, pero la paloma es una figura. No es el Espíritu Santo, pero es una figura, un símbolo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros queremos apropiarnos del lugar del Espíritu Santo, le ponemos una silla. Diga por favor conmigo, ¿qué significa eso? Nosotros queremos decirle al Señor cuándo sanar. Nosotros queremos decirle a Dios a quién bendiga y a quién no. Nosotros queremos gobernar al Espíritu Santo ajustando a Dios a nuestra medida y no ajustándonos nosotros a la medida de Dios. Queremos apropiarnos, adueñarnos de los dones del Espíritu Santo, de la gracia del Espíritu Santo, que nadie conoce sino solo aquel que lo dio. Eso es lo que hemos convertido a la iglesia. No sé si me estoy explicando hasta aquí y usted lo está cachando. Pero hemos convertido totalmente en un diseño distinto. La casa del Hijo, llamada iglesia, es una casa de oración. Pero hemos invertido el diseño. Ahora, vaya por favor conmigo al libro del profeta Isaías, capítulo 56. Isaías, capítulo 56, versículo 5. Y vamos a leer desde el versículo 4, para que tengamos un mejor contexto del por qué Jesús está citando esta profecía cuando está entrando en el templo. Isaías 56, 4. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. ¿Qué es lo que les dice Dios ahí? A los que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, no lo que ustedes quieren, lo que yo quiero, y abracen mi pacto.
yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, ¿qué dice el versículo siguiente, el 7? Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa, ¿de qué? De oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que cuando Jesús entra, el verso dice, porque el celo de tu casa me consume. No es porque Jesús fuera malo, no es porque Jesús fuera colérico, no es porque Jesús reaccionara en ira. Lo que pasa es que el celo de su casa lo estaba consumiendo al no encontrar el mismo diseño que Isaías dijo que sería. Isaías profetizó diciendo, porque la iglesia será la casa de la oración para que el Hijo de Dios entre, tome su lugar y se manifieste, pero la hemos convertido en cualquier otra cosa que en la casa de la presencia de Dios. Porque es triste escuchar que yo no voy a la iglesia porque ahí en la iglesia solamente me critican. Yo no voy a la iglesia porque puro dinero me piden. Yo no voy a la iglesia porque el hermano que está en esa iglesia fue el que me transó. Yo no voy a la iglesia porque la hermana que dice ser cristiana está en esa iglesia pero me quitó al marido. Yo no estoy en esa iglesia porque el hermano que dice cristiano me quitó la esposa. Y es triste encontrar que la gente no viene a la iglesia porque no miran una casa de oración, sino miran un templo lleno de mercaderes. Y es ahí donde Dios nos llama a nosotros a ser diferentes. Es triste encontrar a gente que dice, yo no estoy a gusto en esta iglesia, pero es que no me puedo cambiar de iglesia porque el pastor dijo que si yo me salgo de aquí, Dios me va a maldecir. Santa cachucha. Casi me quise yo hacer la señal de la cruz, dijo aquel. Una buena persona. Qué triste. Es que en vez que el lugar o en vez de que la gente encuentre una casa de oración, dice aquí, para todas las naciones, encuentran un lugar de gente fluctuante, de gente ambiciosa, de gente que por interés cambian la verdad del evangelio para convertirse en una casa de placer. Y sabe, quien no gobierna bien su propia familia, ¿cómo cuidará la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Usted y yo lo vamos a ver en la segunda parte de este tema. Pero, ¿qué es la iglesia? Sino la casa de la relación con el Hijo de Dios. Lo que más debiera manifestarse en nuestras congregaciones es la revelación del Hijo de Dios. Es la conversión. Que la gente al conocer la palabra puedan ver a Jesús a través de ti y la gente desee convertirse a Cristo. Porque miran en ti a Jesús. No miran en ti a Mariana, a Carlos, a Francisco, a Edith, a Blanca. Miran a Cristo en ti y dicen, no sé qué tienes tú, pero te ha ido tan mal en la vida y aún así estás de pie. Esa fe que tienes tú la quiero tener yo. No sé qué Dios ha hecho contigo, te ha ido tan bien en la vida y sigues tan humilde, sigues tan servicial, sigues tan bondadoso. Quiero ser como ese ejemplo que tú sigues. No sé qué te han hecho en la vida, pero a pesar de que lo has tenido todo y luego no has tenido nada, sigues comportándote en tu mismo nivel de fe. Sigues siendo la casa de la presencia de Dios. E Isaías dice que Dios nos daría nombre, que Dios nos haría un lugar en su presencia, que aun así fuéramos extranjeros, Él dice, Él nos llevaría a su monte. ¿Sabe que todas esas palabras, cuando Jesús está entrando en Jerusalén y está entrando al templo,
se cumple el capítulo 56 de Isaías. Y él dice, porque mi casa, casa de oración será llamada. Ahora, esto es para ponerlo en contexto. Vuelva conmigo, por favor, a San Mateo capítulo 21, porque no he terminado ahí. Y les dijo, verso 13, escrito está. ¿Qué fue lo que Jesús usó? Oiga bien, ¿qué fue lo que Jesús usó para demostrar el diseño original? Diga por favor conmigo, ¿qué cosa? No, pero échele ganas, diga qué fue. Diga qué cosa. La palabra. ¿Cómo puede una iglesia ser restaurada sin el poder de la palabra? ¿Cómo puede un cristiano ser restaurado, ser vivificado, ser hecho a la imagen de Cristo sin la palabra? Es imposible volver a ser la iglesia de Cristo si queremos tener la palabra de Dios fuera y solamente predicar nuestros conceptos, predicar nuestros placeres, predicar nuestra lógica, nuestro raciocinio, nuestro intelecto, nuestra sabiduría de hombre. Es ilógico querer que la gloria de Dios se sostenga sin el poder de su palabra. Por eso Jesús cita Isaías 56 y dice, porque mi casa, casa de oración será llamada. Y entonces reprende y dice, más vosotros. Diga por favor conmigo, ¿a quién está reprendiendo? No, pero échele ganas, diga, ¿a quién está reprendiendo? A los líderes. Porque la gente hacía lo que los líderes permitían. La gente se guiaba por lo que los líderes establecían. Así que el problema no está en las familias, el problema no está solo en la sociedad, el problema no está solo en las personas, el problema está en nuestra forma de liderar. Porque sacamos a Dios de nuestro corazón y queremos meter a la ambición para ver qué obtengo de los demás. Sacamos la palabra de nuestras vidas y predicamos lo que bien nos parece. Sembramos un mensaje que escuché en internet que suena bonito, pero que no tiene nada que ver con la necesidad de mi iglesia. Porque gobernamos al Espíritu Santo y queremos decirle, ¿qué quiero yo predicar? En vez de decirle, Señor, ¿qué quieres que yo hable? Pon en mí tu palabra. Pon en mí el mensaje. Para eso es la iglesia. Para llevarnos al conocimiento de Cristo a través de su palabra. Para eso es la iglesia. Para eso es el templo. Para eso es la casa del Hijo, porque es en la casa donde mejor se conoce al Hijo. Por eso es que es un pecado decir, como muchos cristianos dicen, no gente del mundo, cristianos, yo no necesito ir a la iglesia para buscar de Dios. Tampoco necesitas tenis para correr, pero te ayudan, ¿verdad que sí? Tampoco necesitas zapatos para caminar, pero te ayudan, ¿verdad? Que no te duelen las piedras. Por eso es que es un pecado. Decir, yo no necesito ir a la iglesia para buscar de Dios. No, no es que la necesites, es que te urge. Porque es en la casa donde está el Hijo. Porque Hebreos dice que si tú dejas de congregarte como algunos tienen por costumbre, la amargura se apoderará de tu corazón. Y cuando alguien se amarga, contamina todo a su alrededor. Ese es el riesgo de no congregarse. Ese es el riesgo de no tener una casa. Que vamos a la casa no porque queremos ver al pastor que esté bonito, que esté muy guapo. No porque queremos que su esposa o la pastora o los hijos sean nuestros amigos. No, vamos a la casa porque necesitamos conocer al Hijo. Necesitamos conocer al Hijo de Dios. Y es a través de la palabra en la que el Hijo de Dios se da a conocer al ser humano. Porque la revelación no viene por ideas personales, sino viene por lo que está escrito. Mas vosotros, miren la diferencia, y lo que yo encuentro en este verso son dos diseños. Diga por favor conmigo, dos diseños. Ahora quiero enseñarle qué significa diseño. Diga por favor conmigo, ¿qué es un diseño? Entonces leemos el libro del Éxodo, capítulo 20 en delante. Y Jehová le dijo a Moisés, haz todas las cosas del tabernáculo conforme te ha sido mostrado el diseño. ¿Qué es el diseño? Es la imagen que Dios plasma. El diseño es el modelo que Dios crea para que se haga una réplica en la tierra. ¿Me estoy explicando? Cuando un arquitecto va a construir una casa, no le dice a los constructores, hágalo como usted quiera. No, les da un plano.
o un diseño. Y ese diseño es lo que fortalece o provoca que la casa se logre conforme al diseño, no conforme a la idea del constructor. ¿Me estoy explicando? La iglesia tiene un diseño. Y cuando no respetamos el diseño de la palabra que dice que es la iglesia, entonces hacemos o dejamos entrar otro diseño u otro modelo. O dejamos entrar otro espíritu, dice la Biblia, y otro evangelio. Y entonces en este verso se encuentran dos diseños. Porque mi casa, número uno, ese es el diseño de Dios, que se vuelva una casa. No sé si usted sabe que tiene una casa, yo creo que sí, ¿verdad? Porque es muy lógico, pero diga por conmigo, una casa. Oh, pero échele ganas porque no me estoy animando. Diga, una casa tiene techo. ¿Para qué nos sirve el techo? ¿Para qué nos sirve el techo? Para cubrirnos y no estar a la intemperie, ¿verdad? El techo. Ese techo se llama autoridad. Una iglesia debe tener una cubierta. Pero esa cubierta no sería posible que estuviera si no hay primero una base. Porque toda casa tiene un piso, ¿no? Y debajo de ese piso, ¿qué hay? ¿Qué existe debajo del piso? En lo que aquí se le llama el foundation. O son los cimientos. O los fundamentos. Si en la iglesia no hay cimientos ni fundamentos, ¿cómo habrá columnas? Si en la iglesia no hay columnas, ¿cómo habrá techo? Diga por favor conmigo, ¿qué es el techo? Es la gloria. Pero la gloria no se sostiene si no hay columnas. Diga, ¿quién es la columna? El liderazgo. Y diga por favor conmigo, el liderazgo no se sostiene. Échale ganas, el liderazgo no se sostiene si no hay cimientos. ¿Quién es el cimiento? Diga, ¿quién? Cristo es el cimiento. Cristo es el fundamento. Cristo es la roca. Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Si no hay palabra, entonces ¿qué Cristo hay? Si no hay Cristo, ¿qué palabra hay? Si no hay cimiento, ¿qué columna se va a sostener? Y si no hay columnas, ¿cómo vendrá la gloria? Por eso es que la casa de Dios tiene un diseño. Por eso es que la palabra casa es tabernáculo, y el tabernáculo tenía 3 partes: lugar santísimo, santo y atrio. Todo cubierto alrededor por pieles. Un día le doy esa enseñanza, pero hoy no tengo tanto tiempo. Sin embargo, si no respetamos el diseño de la iglesia, otro diseño se mete, y termino con esto. Dice la Biblia que Jesús no encontró la casa, encontró una cueva. No es lo mismo una casa que una cueva. Porque una casa tiene cimientos, tiene columnas, tiene techo, tiene una puerta. Diga por conmigo, ¿quién es la puerta? Cristo es la puerta, según el Evangelio de San Juan. Y todo el que por él entrare, entrará y saldrá y hallará pastos, porque yo soy la puerta. Amén. Tiene una ventana, tiene enseres. Una casa tiene orden, un diseño de Dios es perfecto. Pero en una cueva no existe lo mismo. ¿Qué es una cueva? Diga, ¿qué es una cueva? Es un lugar formado naturalmente. Es algo que está ahí, que es un símbolo de la carne. La cueva es un símbolo de un refugio, según el Antiguo Testamento, donde muchos se escondían porque huían de la justicia. Eran los lugares de refugio para la gente que había matado, robado, hurtado, había violado y estaba en un proceso de persecución para que la ley le asignara su castigo. Eso era una cueva. Entonces en la cueva habita toda la maldad, habita todo lo que está ahí en lo oculto. Una cueva puede tener varios significados, pero en este momento lo que Jesús está diciendo es: eres una cueva de ladrones. Usted no va y se mete al peor barrio con sus mejores joyas, ¿verdad que no? Porque usted sabe que va a salir sin joyas, y eso a ver si sale. Pero usted no se mete a una cueva de ladrones con los tesoros, porque sabe que será robado. ¿Qué andas haciendo tú como hijo de Dios? Metiéndote en la boca del lobo. Hemos dejado que la iglesia se convierta en una cueva de ladrones.
Porque yo veo a gente saquear a la gente. Yo veo a la gente abusar de la semilla, de la necesidad de la gente. Cuando se invierte el diseño, yo sé que esto es más profundo y lo vamos a ver. Pero cuando la iglesia cambia el diseño de ser la casa de oración y se vuelve una cueva de ladrones, mire lo que sucede. Y vinieron a él en el templo. ¿Dónde estaban ellos? En el templo, según el versículo 14. ¿Cómo puede ser posible que en el templo había dos clases de personas? Ciegos y cojos. Diga por favor conmigo, ¿qué significa eso? Cuando la iglesia no es casa de oración, lo que hay en la gente es falta de visión y falta de caminar en el propósito de Dios. La ceguera en la Biblia es la falta de revelación. Cuando alguien no está en el diseño que Dios quiere, nunca entiende la Biblia. Cuando alguien no vive para la adoración, cuando alguien no vive en la oración, cuando alguien no vive en la adoración, cuando alguien no vive en el sacrificio por amor al Señor, por agradecimiento, no para ver qué le da, cuando alguien no está entregando su vida al Señor, nunca entiende lo que está escrito. Y es la gente cristiana que usted mira y que le dicen, ay hermano, es que yo leo pero no entiendo. Es que no entiendes porque tienes ceguera. Y la ceguera es porque hemos hecho de la iglesia solamente una cueva donde yo quiero obtener, pero no es una casa de oración. ¿Sí me estoy explicando? Porque en la casa, si está el Hijo, está la revelación del Hijo. Si en tu iglesia se predica más del mundo que de Cristo, ¿quién gobierna la iglesia? ¿Sí o no? Si usted tiene más palabras de cosas del mundo que contarle a la gente que cosas de la palabra de Dios, ¿quién está en la cueva? ¿Eres una casa o eres una cueva? Así que la cueva de ladrones es el símbolo de una iglesia que ha sacado a Jesús afuera, que ha echado fuera la palabra, que ha dejado de lado el sacrificio y ha querido gobernar las gracias, los dones o las misericordias del Espíritu Santo, tratando de decirle a Dios qué es lo que tú quieres que haga, cuando es Dios el que gobierna la iglesia o gobierna la casa. Es como cuando un padre le quiere decir a un hijo, si no me compras ese juguete, ya no te amo. ¿Usted ha escuchado esa frase de los niños? O un sobrino, o lo que usted quiera, ¿alguna vez se lo han dicho? A mí a cada rato me lo dicen. Pero ¿sabe? Yo he entendido algo. El niño no tiene que amarme a mí. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el padre ama al hijo. El niño tiene que obedecer al padre. Se acabó. Si el niño no te ama, no es problema. El problema es si tú no lo amas como padre. Porque Dios mandó a los padres a amar a los hijos, pero mandó a los hijos a respetar a los padres. Así que cuando un niño chiquito te dice, si no me compras el juguete, yo ya no te amo, no se preocupe, no necesito que me ame, yo lo amo a usted. Y por el amor que le tengo, no se lo voy a comprar, mi rey, porque le estoy haciendo daño a darle todo lo que quiere. Entonces al niño se le va a pasar su rabieta. Es lo mismo en la iglesia. Cuando alguien viene y me dice, me voy a ir de la iglesia porque yo siento que usted no me ama, le digo, mijo, me tienes 2, 3 servicios a la semana. Me la paso orando por tu vida. Me llamas a las 2 de la mañana y voy y reprendo tu depresión. No diezmas, no ofrendas, no me visitas, no te preocupas por mi familia. Y aún así, cada que me llamas, estoy ahí para ti. ¿No te amo? ¿No será más bien que eres como el niño que quiere su juguete y no se lo damos? Hay gente que me dice, quiero que me ayude. Quiero verte en la iglesia, le dije. Y no viene. ¿Cómo te ayudo? Si no vienes a la casa. Si no vienes a la búsqueda. Porque sabe, no podemos convertir a los líderes en doctores personales de domicilio para ir a curar las heridas. Ay, es que hoy no tengo ganas de levantarme, pastor. No te levantes. Tómate un descanso. Ahí pregúntale a Dios qué quiere de ti. Cuando te sientas fuerte, vente. Pero si cada domingo tengo que ir a tu casa para sacarte de la cama para que vengas al culto, tú no quieres un pastor. Tú quieres una niñera. Tú no quieres a Dios.
Tú quieres un guardián, un ángel de tu guarda, de tu dulce compañía, que no te desampare ni de noche ni de día. Dijo la oración. ¿Me explico? Y Jesús está diciendo algo, y termino así. Cuando la casa no es casa de oración, se vuelve en una cueva de ladrones. ¿Qué sucede cuando hay una cueva de ladrones metida en la iglesia, espiritualmente hablando, y no nos damos cuenta? Hay ceguera y cojera. Hay ceguera y parálisis. Y usted se va a dar cuenta que 2 de las enfermedades más regulares que Jesús sanó a lo largo de su ministerio fueron ciegos y cojos. Diga por conmigo, ¿qué significa eso, pastor? ¿Qué significa eso? La falta de revelación te impide caminar en los propósitos eternos. Porque cuando no hay revelación del propósito de Cristo en tu vida, tú jamás querrás ir a la iglesia. Porque a la iglesia no venimos los sanos, a la iglesia venimos los que tenemos necesidad. Cuando la casa es una casa de oración, se revela cuáles son las necesidades de la iglesia. Entonces hay pastores preguntándose, ¿por qué se me habrá ido la hermana Chonita? No entiendo. Resulta que la hermana Chonita jamás se sintió parte del lugar al que iba, porque nunca se le pudo quitar ni la ceguera, ni la parálisis o la cojera. Por eso es que discúlpame si yo te predico de una manera que te sientes exigido a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene prisa en usarte. Y no puede esperar a que tú te decidas otros 20 años si quieres servirle. El mundo está cambiando. Hay muchas cuevas de ladrones y pocas casas de oración. El mundo está cambiando. El cristianismo ha cambiado. Hemos hecho endeble a los cristianos. Hemos hecho débil a la gente. Porque al primer ataque espiritual, al primer hervor, al primer desprecio, la gente quiere huir de la iglesia. Al primer desaire, la gente se quiere salir de la iglesia. Porque ha sido débil. Porque cuando no está el diseño de la casa, entonces la oración que debiera fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu no está, sino solo está la ambición, el deseo personal, el éxito personal, la gloria humana, la psicología humana, la interpretación humana. Cualquier situación que llega a las personas lo deja ciego y cojo. Y cuando alguien está en la iglesia pero se siente ciego y se siente cojo, es una persona que se frustra y se amarga y se va. Porque hay gente que lleva 20 años en la iglesia y no ha entendido el propósito de la palabra. Y cuando tú encuentras que Jesús, estando en el templo, vinieron, ¿a quién? A él. ¿Qué tenía que ver? Era un Jesús colérico en ese momento, airado. Era un Jesús que estaba volcando las mesas, quitando las jaulas de las palomas. Estaba echando fuera a los que compraban y vendían. ¿Se imagina si usted mira a alguien que está bajo un momento de ese tipo de autoridad o de ira? Usted se imagina mirando a Jesús, que había predicado del amor, que había predicado de la gracia, que había predicado muchos sermones, actuar de esa manera. La mayoría dirían, Jesús se quedó loco y vámonos. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Que vinieron a él los que tenían necesidad. ¿Qué sucede cuando en la iglesia respetamos el modelo de Dios? La necesidad brota, la necesidad salta, la gente viene. Hay gente desgastándose por ir a traer gente para llenar los cultos. Y su evangelismo no funciona, no porque no sea bueno, sino porque el modelo de Dios es que primero seas una casa de oración, para que esa oración respalde las palabras que tú hablas. Y Dios confirme, dice el Evangelio, y dice el libro de los Hechos, capítulo 2, que Dios confirma la palabra que predicas con señales y milagros. Los milagros siguen a la palabra, no la palabra a los milagros. Los milagros son el fruto de la palabra, no la palabra el fruto de los milagros, según el libro de los Hechos, capítulo 2. Así que cuando Jesús suelta la palabra,
Y dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Establece el diseño divino, según Isaías 56. Y cuando Jesús establece el diseño, salen los ciegos y los cojos. Cuando usted y yo respetamos el diseño de la casa del Hijo de Dios, la gente que no entiende va a venir contigo y te va a decir, enséñame porque no entiendo. Enséñame porque no sé por qué en 20 años no he podido cumplir el propósito de mi ministerio. Enséñame, estoy cojo. No he podido caminar a la manera que Dios quiere que camine. Es entonces donde la gente empieza a ser sana de sus debilidades, empieza a ser restaurada de sus pecados, empieza a ser libre de sus cargas y de sus culpas, y empiezan a conocer a Cristo a otro nivel, porque la oración y el diseño que está en la casa hace que el Hijo de Dios se manifieste. Y es entonces donde ya no tenemos cristianos por religión, tenemos cristianos por convicción. Tenemos gente convencida de su Dios, gente dispuesta a pagar un precio de ser la burla de muchos, pero guardando la fe, de ser perseguido por muchos, pero guardando la fe. Te van a escarnecer, te van a perseguir, te van a decir hasta de lo que no por creer en Jesús. Van a retirarse inclusive de tu lado. A veces tu familia misma te va a dar la vuelta o la espalda. Pero como tú estás en la casa de oración, y el Hijo de Dios está en ti, entonces tú permaneces y vives conforme al diseño. No vaya a faltar el siguiente domingo, porque quiero hablarle la segunda parte acerca de cuál es el diseño de la casa y cómo nosotros vivir en el diseño de la iglesia para que lo que hagamos fructifique y Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. ¿Le gustaría ponerse en sus pies conmigo y que oráramos para que esta palabra pueda cumplirse en nosotros? Que podamos llegar a ser una casa de oración. Que la iglesia se convierta en el lugar donde la gente llegue y puedan disfrutar a Cristo y no rechazar a Cristo. Si hemos sido de los que queremos gobernar al Espíritu Santo con nuestras propias decisiones y pretendemos decirle a Dios qué hacer y qué no hacer en la iglesia, que Dios transforme ese corazón. Si hemos sido de los que hemos estado fluctuando, yendo y viniendo de casa, que Dios transforme nuestro corazón. Si hemos sido de los que por ignorancia hemos transformado el evangelio de la verdad a una mentira, o hemos cambiado por negocio, por interés personal, por deseos de la carne, que Dios nos perdone y nos restaure y que nos vuelva a su camino. Si hemos sido de los que compran, pretendiendo engañar al Espíritu Santo, dando aquello por interés, mas no por devoción, que Dios nos limpie, porque no le damos a Dios para que Dios nos dé. Le damos a Dios porque Él nos dio primero. Él ya nos dio. Y nos dio lo mejor del trigo, del grano, nos dio lo mejor de la uva. Se llama Jesús. Él es la vida del Padre. Él es el grano que cayó a tierra, murió para después llevar mucho fruto. Él es la palabra eterna. Él es la palabra viva. Él es el Todopoderoso. En Él somos y en Él subsistimos. Por Él y para Él a precio de sangre fuimos comprados. Nada es posible sin Él y nada queremos hacer sin Él, porque Él es el motivo de nuestra casa. Porque cuando el Hijo está en la casa, toda la familia es feliz. Padre, gracias te damos en esta tarde. Te rogamos que nos lleves con bien a casa, que nos ayudes a entender, Señor, cuál es el diseño de la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia, para que podamos corregir el mal testimonio que hemos generado como iglesia, iglesias o como cristianos alrededor nuestro. Señor, enséñanos a caminar en tu palabra para poder corregir el diseño.
Y si hemos estado siendo cueva de ladrones, perdona nuestro pecado y limpia nuestra maldad. Ayúdanos a salir de tal condición para volvernos una casa de oración. Y si hemos estado viviendo como casa de oración, Señor, fortalece nuestra casa para que aunque vengan vientos, ríos, Señor, lluvias, tempestades a golpearla, dice el Evangelio de San Mateo capítulo 7, nuestra casa que está fundada en la roca no caiga, sino se fortalezca. Padre, guárdanos, guarda a toda la gente de Juárez. Hermanos, hermanas, amigos que han estado comunicándose con nosotros. Bendice Ciudad Juárez, Chihuahua. Bendice Ciudad Torreón, Coahuila. Bendice, Señor, al Salto Durango, a Durango. Bendice, Señor, la región, Señor, del norte, en Nuevo León, a todos ellos, a todos los que han estado, Señor Jesucristo, Pastor Miguel en Monterrey, Nuevo León, lo bendigo, Señor, y te pido, Padre, por su pastorado, que no lo sueltes, sino que él se fortalezca en tu palabra y cumpla el diseño para lo cual lo tienes ahí. Fortalece, Señor, a las familias que han estado siguiendo la transmisión por internet y que anhelan, Señor, servirte con un corazón íntegro. Que esta palabra sane y sea, Señor, un instrumento para que tú despiertes el corazón de tu pueblo y nos levantemos a la intercesión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos. Dios los bendiga.